gobierno mexicano, damas y caballeros, declaró el día de hoy el fin de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Al mismo tiempo, la Organización Panamericana de la Salud, a través de su titular, Jarbas Barbosa, le pidió a México que se sometiera a una evaluación externa de su desempeño en esta emergencia. Vamos a iniciar con que si se someten a esta evaluación, si se someten a esta revisión, van a salir cosas que el gobierno no quiere que salgan sobre el manejo de esta pandemia. Los 3 datos que debe de preocuparnos sobre los resultados del manejo de esta emergencia son los infectados activos, el número total de infectados, los fallecimientos, podríamos decir, directos del COVID y el exceso de mortalidad. Esos 3 datos deben darnos un indicativo de cómo lo hizo el gobierno, principalmente la Secretaría de Salud, no a manos de Jorge Alcocer, que durante esta emergencia resultó ser un cero a la izquierda, sino a través de Hugo López-Gatell. Las conferencias que dio Hugo López-Gatell a las 7 de la noche sobre el estado del país ante este brote pandémico fue su versión gateliana de las mañaneras. Muchas gráficas manipuladas y mucha verborrea. Por eso López Obrador eligió a López-Gatell como zar anti-COVID. Busquen el libro Un daño irreparable. Ya saben de a qué autor hablo. Y busquen los análisis de Arturo Erdely. Y verán que Hugo López-Gatell no hizo un buen trabajo. Y aquí su servidor no solo es testigo de eso, sino fue víctima de ese pésimo trabajo. Cuando hay una pandemia, cuando hay un brote epidémico de esta magnitud, se deben cerrar fronteras, puertos y aeropuertos, nada entra, nada sale, nadie entra ni nadie sale. Bajo una revisión exhaustiva, ni saltarse una cuarentena obligatoria, y sin tener los cuidados necesarios, ni la comunicación clara que se llegara a necesitar. Todo eso no lo hizo López-Gatell. Hasta él mismo hace a un lado las recomendaciones del cubrebocas.
También el gobierno mexicano debió de obligar no solo a los hospitales privados a atender a los enfermos de COVID, no, debió de obligar también a los seguros de gastos médicos en apoyar y atender a sus clientes como se debió de haber hecho. Si algún de los clientes de algún seguro médico privado era víctima del virus, se infectaba, debieron actuar y reponerle los gastos. No se hizo, muchas personas tuvieron que gastarse sus ahorros, muchas personas también perdieron su empleo, no hubo apoyo del gobierno, no hubo rescate a las personas, a los ciudadanos, y se les dejó a su suerte. Damas y caballeros, así administró la 4T la pandemia. Y es por eso que no se van a someter a esta evaluación. Porque en términos de salud pública dejaron mucho que desear. En términos del desempeño ante esta pandemia, fue mediocre su actuar. Esto se extrajo de Proceso, lo firma Gabriela Sotomayor, aquí está el link. Todo esto que dije fue la introducción a este video. México no se va a someter a esta evaluación. ¿Por qué? Porque se va a mostrar las deficiencias que la 4T tuvo ante este padecimiento, ante este brote pandémico. Vamos con la información. Al tiempo que la OMS anunció el fin de la emergencia de salud internacional por la pandemia de COVID-19, el titular de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, invitó al gobierno de Palacio Nacional a evaluar su desempeño durante la pandemia. Este martes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que en México se declara el fin de la emergencia sanitaria, porque el país cumple las características establecidas por la OMS. Si alguien quisiera hacer una revisión del estado del país en esta recta final de la pandemia, puede hacerlo y a lo mejor podremos descubrir que no estamos tan bien como dice López-Gatell. El presidente ha firmado un decreto que pone fin a la vigencia de la emergencia sanitaria que se estableció el 23 de marzo de 2020, asociada al COVID-19. Dijo y añadió que esta decisión también suspende los acuerdos que emitió el Consejo de Salubridad General. En una
En un encuentro con la Asociación de Corresponsales ante Naciones Unidas, Barbosa dijo a Proceso: nuestra recomendación para México y los países de Latinoamérica es que puedan tener una evaluación externa e independiente de lo que pasó durante la pandemia. En el caso de México, solo estoy hablando del caso de México, una evaluación independiente y externa le estaría pavor, por lo que ya mencioné. Porque todo el manejo que se dio en la pandemia saldría a relucir. Y muy probablemente la gente vea que no fue lo que ellos creían, que no fue lo que el gobierno nos decía y que no pasó lo que la 4T nos comunicaba, que la realidad era mucho peor. Reveló que incluso la OPS hizo esta evaluación, estableció una comisión externa que preparó una evaluación sobre la respuesta regional y el trabajo de la organización. Eso va a ser muy importante para que sea posible fortalecer lo que se hizo bien y poder implementar alternativas y transformar lo que no funcionó bien. Creo que todos los países hicieron todo el esfuerzo posible para responder a la pandemia, pero es importante hacer esa revisión porque es seguro que en México, como en todos los países de las Américas, hay mucho que cambiar y reposicionar para que se pueda estar mejor preparados para una nueva pandemia, afirmó. Damas y caballeros. Y otra cosa, ustedes se recordarán que hace 3 años, cuando esto inició, López Obrador sacó sus tetente, que con eso enfrentaba al bicho. Un buen zar anti-COVID le hubiera corregido la plana al presidente y decirle: eso da un mensaje equivocado ante esta emergencia. No lo diga, presidente, o no lo vuelva a decir. Ya sea como una recomendación o como una sugerencia, eso hubiera hecho alguien con criterio propio. Pero no lo hizo López-Gatell. Bueno, les dejo a cada uno hacer, ¿cómo decirlo?, una revisión a la pandemia y sacar sus propias conclusiones. Soy Draco Dracul. No olviden estar en el Dragonario. Y no olviden darnos su tiempo. Nos vemos hasta la próxima. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud.